Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Filorio y vamos a hablar en esta ocasión de lo que son las normas APA. Va a ser una exposición breve, no se trata de tener todos los elementos para quien envíe revistas a la asociación, sino para cumplimentar de manera adecuada los trabajos académicos que se entreguen y que nos pide la institución o universidad. Bien, ¿qué es APA? Es el formato de citas y referencias bibliográficas incorporadas por la American Psychological Association, que los autores utilizan al momento de presentar sus documentos o textos para las revistas publicadas por dicha identidad. Según esta asociación, se desarrolló para el ayudar a la comprensión de lectura de las ciencias sociales y del comportamiento, para mayor claridad de la comunicación y para expresar las ideas con un mínimo de distracción y un máximo de precisión. APA son hoy en día uno de los estándares más reconocidos, no solamente por sus revistas, sino que por muchas instituciones ha transgredido el ámbito de solamente que sea un formato para las revistas de la asociación. Es uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año de 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación de trabajo científico en todas las áreas del conocimiento. Entonces, aquí hago un comentario. APA originalmente pues tenía en aquel entonces, tenía el cometido de hacer que las lecturas no fueran tan engorrosas. Hay muchas lecturas, seguramente a todos nos ha tocado, en donde estamos leyendo el párrafo principal y nos manda a la bibliografía ahí abajo al pie de página. Eso no está permitido en APA. O pone una nota tremenda de que esto lo tomamos del artículo tal, 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 y entonces se vuelve verdaderamente imposible de leer el artículo o el trabajo académico del que estamos hablando. Eso fue de primera instancia el cometido de la APA para los trabajos que cualquier lector pudiera tener en sus manos. Adicionalmente, pues la APA tiene revistas científicas, tiene revistas de divulgación de conocimiento y científicas, y uno de los objetivos es que se estandarice el formato en el que los investigadores entregan sus documentos, sus investigaciones, para que pues simplemente así con ese formato ya los publiquen en las revistas, porque si no tendrían de varios estilos, ¿no? Ese es otro de los cometidos. El más importante, ahorita lo vamos a ver, es el plagio, evitar el plagio. Decía yo que uno de los elementos de APA es el formato de presentación de los trabajos. Hoy día, en la versión 6 de APA, pues nos piden que debe tener un tipo de letra, un tamaño de letra, márgenes, sangrías, alineación del texto. Pero les pongo aquí abajo y ni acabo de leer lo que viene arriba, porque es importante entender que este formato tiene la finalidad de homologar los artículos de una revista. Su empleo no debiera ser para fines académicos. Muchas universidades están pues como que un poquito obsesionadas en seguir al pie de la letra las normas APA, muy respetable. Pero para fines académicos no tiene ningún caso que hagamos este tipo de recomendaciones, dado que no vamos a mandar nuestros trabajos, nuestras tareas a ninguna de las revistas de la APA, de la asociación. No lo vamos a publicar. Ya en el caso de que ustedes lo publiquen o que vayan a alguna revista, porque ya son muchas las revistas que piden ese tipo de formato, pues entonces sí, ¿no? Pero ya no les servirá esta presentación que les estoy dando. Sí, para que lo tengan en cuenta, pero ya no les servirá porque tienen que ver los lineamientos específicos de los formatos.
Plagio, que les decía. Ahorita estamos viendo elementos circundantes. Un aspecto trascendental en el manejo de la información es el plagio, el cual es la aprobación integral de textos, imágenes, datos, tablas, como diseños gráficos que pertenecen a otros autores. Nunca se debe afirmar que las palabras e ideas de otros son nuestras. Más aún, no identificar el autor cuando se utiliza su recurso puede ser constituido en una acción de plagio. Se debe dar crédito cuando es debido. Es un estándar del Código de Ética de las normas APA. Se puede usar comillas para indicar las palabras exactas del otro o bien usar el parafraseo. Ahorita vemos lo que es el parafraseo. Pero es muy común que cuando una persona está dando una presentación, pues de alguna manera, hace una aseveración sobre un tópico y pues no trae el soporte como para poder decir, esto lo dijo tal persona, ¿no? Eso, aunque no constituya una situación de plagio, si estamos con una audiencia, fíjense, ya no es nada más para una cuestión de formato. Podemos hablar sobre un tema específico y dar una idea, y por ahí algún maldoso o alguna persona de esas que siempre nos encontramos en una presentación puede decir, yo no estoy de acuerdo con esa información. Típico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ya decir, no, mira, aquí traigo la referencia, no lo digo yo. Entonces te invito a que vayas a la referencia, ahí viene la bibliografía, para que tú puedas verificar. Pero no lo digo yo, sí lo consulté de una fuente formal. Y entonces con eso nos salimos completamente de la discusión. Ese parafraseo es cuando se toman ideas de otro autor, ya sea en el resumen de un párrafo, reacomodo del orden de una oración o cambio de algunas palabras, y se debe dar crédito a la fuente del texto. Esto ya lo acabo de decir. Es importante distinguir dos tipos de elemento que APA solicita en todo trabajo escrito: una cita y una referencia. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? Bien, pues en una cita, el manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de autor-fecha y siempre se privilegia la señalización del número de página para las citas textuales y para la paráfrasis. Una cita no es una bibliografía, no es una referencia bibliográfica. Una cita es únicamente poner al autor y al año en que publicó su documento, de donde estamos tomando la idea. Ahorita leo lo que son las referencias para ya no regresar. La referencia, que es conocida como referencia bibliográfica, que son las que conocemos más como bibliografía. A través de ella se reconocen los trabajos de otros profesionales y se proporciona un modo fiable para localizarlos. Una referencia debe tener el nombre de autor, la fecha de publicación, el título de la obra y los datos publicados, entre otras cosas, ¿no? Esta citación de la que hablábamos, se citan las obras cuando las ideas no son nuestras y cuando queremos expresar el origen de una afirmación que forzosamente debe tener respaldo, ya que podría ser motivo de discusión o inconformidad en la audiencia, que es lo que les comentaba. Nunca falta aquella persona que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pero no inventemos, jóvenes, no inventemos cosas que no son nuestras. Y si las leímos en algún lugar, basta con poner el nombre del autor y el año de publicación. No nos metamos en camisa de 11 varas. A quien nos hace referencia a que no está de acuerdo, simplemente se le dice, aquí está la cita. Por supuesto, al final de tu presentación debería de venir
la referencia bibliográfica. Pero ahí en ese momento, para no interrumpir el ritmo de la presentación y para no poner ahí toda la referencia bibliográfica, que es uno de los objetivos de APA, pues nada más se pone el nombre del autor, en este caso el apellido, ni siquiera el nombre, el apellido paterno del autor y el año de publicación. También las citaciones incluyen teorías, obras, investigaciones que se han, aquí, incluido en el trabajo académico y se debe dar dicho crédito a dicha obra, ya sea en el parafraseo o en la cita entrecomillada. Como algunas normas de citado, nada más algunas, jóvenes, pero son las más importantes. En el método de citas de autor-fecha, es necesario que el apellido del autor y el año de publicación se inserten en el texto en el punto adecuado. Si el nombre del autor, dice hombre, pero si el nombre del autor aparece como parte de la exposición, se cita únicamente el año de la publicación, entre paréntesis. Por ejemplo, Gubern explicó que, y aquí tomamos textualmente, la evolución cultural es una estrategia inventada por el hombre para adaptarse mejor al medio ambiente que le ha tocado vivir. Y entonces ya nada más pongo el año y la página de donde lo tomé. Recuerden que más adelante, al final del documento, debe de venir la bibliografía completa. Ahorita estamos viendo el citado. Si por el contrario el nombre del autor no es parte de la exposición, se debe colocar el nombre como el año. Pues ambos, ¿no? Separados por coma y entre paréntesis. Vamos a ver la misma idea, pero con este otro formato. La evolución cultural es una estrategia inventada por el hombre para adaptarse mejor al medio ambiente que le ha tocado vivir. Gubern, 2000, página 9. Fíjense la diferencia y fíjense cómo en una estoy utilizando al autor dentro de mi orden de ideas y en el otro simple y sencillamente es para darle pues esa validez a lo que acabo de decir, porque no es mi idea. Y cuando el nombre del autor es parte del texto, no se necesita incluir el año en referencias subsecuentes. Por ejemplo, para adaptarse, ya saben, para adaptarse mejor al medio ambiente que le ha tocado vivir. Y ponemos a Gubern, ¿no? De año 2000, página 9. Y más adelante decimos, también Gubern explica que las culturas humanas han conocido una gran diversificación. Fíjense que ya no fue necesario poner el año ni la página, ¿no? Porque ya habíamos citado a este autor. Cuando estamos hablando de un autor corporativo que es típico, ¿no? Decimos Nissan Mexicana, Herdes, son los autores, ¿no? Es muy importante que cuando citemos a un autor estemos absolutamente seguros de que dicha institución o persona es la que posee los derechos de autor. En muchas ocasiones suponemos que el trabajo, por ejemplo, de una página web corresponde a la empresa que lo publica. Hay que buscar la leyenda exacta de derechos reservados. Si no tenemos evidencia, no podemos atribuir la autoría a la institución que lo publica. Yo como financiero he visto a alumnos que se encontraron por ahí información del estado general, por ejemplo, de Grupo Bimbo, ¿no? Y ponen autor, Grupo Bimbo. Y muchas veces no es así. Por ningún lugar dice que sea el autor Grupo Bimbo. A veces es KPMG, JP Morgan, porque como ellos tienen que entregar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores esos reportes, quienes realmente hacen esos documentos son los consultores, ni siquiera la institución, que en cierta forma es dueña de la información, pero no del reporte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no estamos siendo coherentes.
Comúnmente en una presentación PowerPoint se utiliza una gráfica que te encontraste en internet, como la que viene aquí, que dice crecimiento de las empresas constructoras en México. Hay que poner la fuente y el año. Esa es una cita. INEGI 2009. Fíjate, es así de sencillo, pero así de grave, porque si no, nos pueden cuestionar y estamos violando un derecho de autor. Por otro lado, aquí agarré un pedacito de la página de Cemex. Dice, observa la leyenda de copyright en la página de Cemex. ¿Se dan cuenta cómo abajo dice, ya saben, el circulito con una C en medio? Dice 2017, Cemex, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Eso quiere decir que lo que nos encontremos en ese portal, en esa página web, pues de alguna manera Cemex está diciendo que ya lo fue a registrar a derechos de autor, a la propiedad intelectual. Y entonces con toda seguridad nosotros podemos decir que Cemex es el autor, ¿no? Si nosotros estamos en un documento hablando de pues, los estados financieros de Cemex y podemos poner Cemex, 2017 como parte de la cita. No, yo no estoy de acuerdo, diría alguno de los de la audiencia. Aquí está y tiene registro de derechos de autor. Las referencias, jóvenes. Bueno, esa parte de las citas, nada más para cerrar, es bien importante porque nos permite tener propiedad y nos permite tener todos los elementos como para que no se considere un plagio. Si no estamos seguros de quién es el autor, ni lo pongamos. Tengo alumnos que dicen, pero es que luego en algunas páginas web no viene ni autor, ni viene año, ¿no? Esto vale tanto para las referencias como para las citas. Pues entonces yo les digo, no lo pongas. Nada más te quemas como expositor, te quemas como profesionista en poner una cita o una referencia de una información que no es buena, que no tiene el soporte necesario como para ser considerado científico o simple y sencillamente de validez para cualquier autor. Entonces, no es que no venga, es que el que está dando esa información ni siquiera nos está diciendo de dónde obtuvo la información. Entonces, es información no válida. Nos vamos a encontrar en Internet una gran cantidad de información que no es de manera general válida. No lo usemos, jóvenes. Mejor váyanse a fuentes más adecuadas. Libros, revistas científicas o páginas que sí tengan todos los elementos necesarios para ser considerados, pues, dentro de las normas, si no APA, pues de otras normas, porque hay muchas. Otra cosa que también olvidé comentarles, y que ahorita me acordé, es que hay tanta difusión de las normas APA que ya todo mundo piensa tener la verdad absoluta de lo que son las normas. Y de alguna manera saca su blog, o saca sus artículos, o saca su manual propio. Muchas universidades inclusive sacan el manual de las normas APA, pero como no pueden copiar exactamente lo que viene de las normas APA originales, pues entonces se vuelve un lío porque no entienden bien las normas y las traducen o las interpretan mal. Y entonces cuando me he encontrado los alumnos que dicen, es que yo me encontré este manual y aquí dice una cosa y luego usted está diciendo otra. Híjole, pues hay que tener que utilicemos fuentes oficiales o estandarizar y preguntarle a la institución o universidad o profesor en este caso en qué versión, en qué manual se va a basar.
En lo que se refiere a las referencias o cuestiones bibliográficas, pues con esta lámina lo que quiero ver es que hay que identificar muy bien si se trata de un libro, si se trata de una publicación periódica en formato impreso, si se trata de una publicación periódica online, si se trata de un artículo de periódico impreso o si se trata de un artículo web, ¿no? Que es el más difícil y en el donde los alumnos normalmente tienen problemas. Lo que quiero decir, y fíjense cómo en cada una de los formatos de la bibliografía es diferente dependiendo del recurso que se trata. Así, por ejemplo, si tomo un libro, el libro debe de tener para él o los autores el apellido paterno y la inicial, no el nombre. Tengan mucho cuidado con esto, jóvenes. A muchos les encanta poner todo el nombre. Si fuera un libro mío, pondrían Filorio, Tenorio, Ramón. Y no. Nada más es Filorio, R. Luego viene el año de publicación. No la fecha, no se pone ninguna fecha. Es el año de publicación. El título, la ciudad, el país y la editorial. Si no ponen la ciudad, no pasa nada. Con que pongan el país y la editorial. Fíjense qué fácil, ¿no? Para un libro, fíjense qué fácil. Muchos alumnos lo que hacen es poner recuperado de páginas no sé cuánto, sección no sé cuánto, volumen no sé cuál. Jóvenes, es un libro. Con que pongan el año y la editorial, con eso es más que suficiente. Una sola edición, un solo volumen, corresponde a un solo año. Y a nadie le importa, jóvenes, a nadie le importa si tú lo viste de una biblioteca electrónica o si lo agarraste en papel o si lo agarraste en un microfilm. Es un libro. Es un libro. Y no tienes por qué poner más información. Ya si te gusta complicarte la vida y dices, es que quiero ser más específico y poner el capítulo, las páginas, etcétera, ahorita vamos a ver que existe un formato específico para ese tipo de referencias. No se metan en problemas. Con que pongan el libro es más que suficiente. Agarro también el de la página web, que es uno de los más comunes hoy día. Y fíjense que al igual que en el libro, viene pues el autor, el año de publicación, no fecha, año de publicación, el título del artículo, la fecha de recuperación. Les informo que la fecha de recuperación es la fecha en que ustedes accesaron a la información, se metieron a la información y la vieron. La institución que publica dicho artículo y la URL, que no es más que la página de internet, la que viene arriba en el buscador, pues la copian y la pegan. ¿Por qué es importante la fecha de recuperación? Hay muchas personas que dicen que ya no se necesita de la fecha de recuperación en la versión 6 de APA. Sí, pero solo para aquellas páginas web en donde la información es estática. El objetivo de la fecha de recuperación es que si un día un autor, un investigador quiere tener acceso a esta información, pues se va directamente a la cita y dice, pero en este URL, en esta página web, ya no viene nada de lo que está hablando. Ya no viene nada de lo que está hablando. Entonces, para eso sirve la fecha de recuperación, porque uno se puede poner en contacto con la institución que publicó este artículo y decirle, oiga, en una fecha específica ustedes publicaron este artículo, el cual me interesa recuperar, ya sea que les cobren o no, pero ya pueden tener acceso a esa información. Esa es la valía de esto. Bien, jóvenes, para no hacer esto más largo, simplemente les comparto la siguiente liga, que es una liga del Tecnológico de Monterrey. A mí en lo personal me ha funcionado, me gusta mucho y se las recomiendo ampliamente.
Tal y como les dije en la lámina anterior, simple y sencillamente tienen que verificar si se trata de un libro, si se trata de una revista. Pero aquí lo voy a poner. Si se trata de un libro, le picas aquí. Si se trata de una revista, le picas aquí. Si se trata de un periódico, le picas aquí, ¿no? Fíjense cómo dice, si tu fuente es el artículo o capítulo de un libro, arriba viene el libro y abajo viene para cuando es un capítulo de un libro. Entonces, pues la verdad es que no sé, yo repito, ¿no? Está, el APA lo contempla. Pero yo lo que digo es que no se metan en problemas y pues utilicen el del libro y punto. Ahora, ¿quieren ser más específicos? Ahí viene cómo. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para una página web. Y mucha gente piensa que porque está utilizando este formato, también en Word viene un formato muy similar y mucha gente dice, pero yo utilicé Word y ahí vienen los formatos y usted me está poniendo que no está bien la información APA. Pues es que si yo en autor escribo, como dice acá abajo, dice bibliografía incorrecta, ¿ya vieron? Abajo. Y luego viene otro que dice bibliografía correcta. Es bien importante que ustedes lean estos 5 numerales en donde son recomendaciones generales que les van a permitir tener los formatos adecuados. Si no los leen, si no los aplican, va a estar mal su referencia. Entonces, por ejemplo, autor, y fíjense el número 2 dice, en el campo autor solo se escribe el apellido paterno y de los nombres únicamente se escribe la letra inicial abreviada con punto. Por ejemplo, Okuda M. Si tú le escribes Ramón Filorio Tenorio, como viene aquí que dice bibliografía incorrecta, aquí está. Ramón Filorio Tenorio Ramón, pues esta herramienta no es inteligente, ni Word es inteligente. Y te lo va a poner así, pero eso no quiere decir que esté bien. La forma correcta, como viene acá abajo, es Filorio R, así es como lo tienes que escribir. Fíjate también que en año de publicación yo puse una fecha primero para la bibliografía incorrecta, lo cual no te va a decir que está mal. Abajo la correcta es 2007, no 14 de junio del 2007. Entonces, finalmente, también viene una recomendación para las dos importantes aquí es cómo va el autor y la fecha de recuperación. Dice, fecha de recuperación del documento. Esa sí trae un formato. El ejemplo que ponen aquí es diciembre 20, 2007, ¿no? Empiezan con el mes, le sigue el día y luego el año. El mes debe de ir con letra. ¿Por qué? Pues porque hay muchos países que no distinguen entre el mes y el día. Y puedes poner 5 del 7 del 2007. ¿Y a qué se refieren? ¿5 es el mes o 7 es el mes? Entonces, para evitar eso, se pone esta situación. Entonces, ahí tienen su liga, jóvenes. Aquí viene. Utilícenla. Y pues ya no les tengo más información. Creo que con eso ustedes podrán iniciar y podrán tener elementos suficientes para hacer profesionales sus trabajos utilizando formato APA. Que tengan un excelente día y quedo a sus órdenes. Espero que la información les sea de utilidad.